Hola, gente que guarda la Biblia. Prepárate para otro emocionante viaje a través de la Biblia. ¿Has pensado alguna vez en lo que hacían las mujeres en tiempos de Jesús? ¿Eran realmente tan difíciles de ver como la historia a menudo nos hace pensar? Hoy vamos a hablar de algo que podría sorprenderte e incluso hacerte cuestionar lo que creías saber sobre las mujeres en tiempos de Cristo. Vamos a descubrir juntos si realmente estaban olvidadas o si tenían partes importantes que a menudo se pasaban por alto. La lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y por el valor de la mujer es hoy más fuerte que nunca. Pero, ¿sabemos qué significaban las mujeres en la Biblia, cuando el sexismo era la norma? La gente suele ver las palabras de Jesús como una llamada a incluir y respetar a todos, sean quienes sean. Pero, mostraron ya sus hechos este punto de vista, especialmente cuando se trataba de las mujeres de su época. Vamos a ver en este vídeo tanto la historia de Jesús como la forma en que trataba a las mujeres de su entorno. Hubo muchas mujeres en la vida de Cristo, desde la samaritana junto al pozo hasta María Magdalena, las mujeres que le siguieron y le ayudaron. ¿Te has parado a pensar alguna vez en el papel de las mujeres en la Biblia y en tu propia vida, guardián de las Escrituras? Eso es lo que quiero saber antes de empezar. Recuerda que aún queda mucho por aprender sobre esta parte de la historia. Por favor, dale un like a esta película, suscríbete al canal y compártela con otros guardianes. Así, podremos seguir descubriendo juntos grandes cosas en la Biblia. En la época de Jesús, la cultura judía estaba muy centrada en los hombres. En el hogar, la iglesia y, por supuesto, la vida pública, los hombres mandaban. Por otro lado, las mujeres a menudo eran colocadas en trabajos de segunda clase y no tenían mucha libertad ni voz. En algunas partes del Antiguo Testamento, las mujeres desempeñan papeles importantes, como Débora, que dirige a Israel, o Esther, que ayuda a su pueblo. Sin embargo, en general, las mujeres seguían siendo consideradas menos importantes que los hombres. La mayoría de las veces, las mujeres eran vistas como esposas y madres, responsables de cuidar del hogar y de los hijos. Había muchas reglas en las leyes judías de la época, como las de la Torá, que mostraban esta visión estrecha. Por ejemplo, una mujer no podía hablar ante un tribunal porque la gente no confiaba en su palabra tanto como en la de un hombre. En muchos casos, también necesitaba el permiso de su marido o de su padre para tomar decisiones. La gente de aquella sociedad estaba orgullosa de su pureza religiosa, y las mujeres solían ser vistas como figuras secundarias en la oración pública. En las sinagogas, la mayoría eran hombres, y las mujeres a menudo ni siquiera podían entrar durante los rituales. A algunas se las mantenía fuera del templo o solo se les permitía participar en las ceremonias religiosas de forma silenciosa. Pero lo que es aún más interesante sobre el papel de las mujeres en la época de Jesús es que a menudo trataba a las mujeres de formas muy diferentes a lo que era normal en aquella época. Iba en contra de las normas sociales y las creencias religiosas al tratar a las mujeres con respeto y honor. Como maestro judío de la época, Jesús nunca les habría hablado en público. En sus lecciones, hablaba de ellas y las incluía en su misión. También las trataba con amabilidad. Es importante no infravalorar lo mucho que Jesús sentía por las mujeres. Al estudiar la vida de Cristo, podemos ver que no solo valoraba a las mujeres, sino que también se aseguró de que formaran parte del movimiento que inició. Se tomó el tiempo para curar a las mujeres, escuchar sus necesidades y elegirlas para que fueran testigos de su regreso. En la sociedad, las mujeres no eran vistas, pero fueron las primeras en ver a Cristo resucitado. De hecho, fueron las mujeres las que avisaron a los seguidores de su resurrección. Una de las cosas más sorprendentes de la misión de Jesús es que incluyó a las mujeres. Esto comienza a cambiar la forma en que mucha gente pensaba sobre las mujeres, mostrando que en el reino de Dios, todos tienen valor y respeto, sin importar su género, estatus o rol social. Cuando pensamos en las mujeres que estuvieron cerca de Jesús, no podemos evitar recordar a algunas personas muy interesantes que fueron muy importantes para su vida y su obra. Una historia que me viene a la mente enseguida es la de la mujer samaritana en Juan 4, que está en el Evangelio de Juan. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Jesús se detiene en el pozo de Jacob en medio de su viaje y pide agua a una mujer samaritana. En muchos sentidos, la discusión que sigue es chocante. Una cosa es segura, los judíos y los samaritanos fueron enemigos durante mucho tiempo. La mujer también era una paria en su propia sociedad porque se había casado 5 veces y ahora vivía con un hombre con el que no estaba casada. Era muy probable que el rabino no hablara con una mujer en público, y mucho menos con una samaritana.
A diferencia de lo que era habitual en aquella época, Jesús no solo habla con ella, sino que la trata con honor y respeto. Le cuenta la verdad sobre su vida y, lo que es más importante, sobre el Mesías. Le habla del agua viva que Él es el único que puede dar. Al final, esta mujer se convierte en una de las primeras predicadoras, contando a todos en su pueblo cómo su encuentro con Jesús cambió su vida. Otra persona importante es María Magdalena, una mujer con un pasado problemático que fue profundamente cambiada por Jesús. Los evangelios hablan de ella como una mujer de la que Jesús expulsó a 7 demonios. María Magdalena fue una de las mejores amigas de Jesús, y fue la primera persona que vio a Cristo resucitar de entre los muertos. Este honor le fue concedido a María Magdalena, una mujer que, a los ojos de la gente de la época, no habría sido muy importante. No era Pedro, el discípulo más cercano, ni Juan, el discípulo amado. Una mujer fue la encargada de la resurrección de Jesús, que es la mayor victoria sobre la muerte y el pecado. Esto va en contra de todas las reglas sociales. Jesús eligió a María Magdalena para que fuera la primera persona que le viera resucitar y contar a los demás la buena nueva. Esto demuestra que en el reino de Dios, el valor y el honor de una persona no se basan en su género o estatus social. Él le da a ella la tarea de contar a otros acerca de su obra para salvar al mundo. Además de estas mujeres, debemos recordar a otras mujeres que participaron en la misión de Jesús. No solo eran seguidoras, sino que también daban dinero y trabajaban para él. El Evangelio de Lucas nos dice que mujeres como Susana, la mujer de Cuza, Juana y otras dieron dinero para ayudar a Jesús y a sus seguidores en su viaje. Estas mujeres fueron algunas de las primeras en ayudar al Señor de forma real, apoyándole en su viaje para enseñar el reino de Dios. Por supuesto, también están las amigas íntimas de Jesús, las hermanas Marta y María, que desempeñaron papeles importantes en su misión. Mientras Marta preparaba las cosas y atendía a los invitados, María se sentaba a los pies de Jesús y le escuchaba hablar. Jesús le dice a Marta que lo más importante es escuchar y aprender de la Biblia. Esto demuestra lo importante que es para las mujeres buscar el conocimiento espiritual. Todos estos acontecimientos e historias muestran que Jesús no solo veía a las mujeres, sino que las valoraba de una manera diferente a lo que era común en la época. Las puso en un lugar de honor donde la gente podía oírlas y entender lo que decía. Jesús no pensaba en las mujeres como invisibles. Las veía como partes importantes de su reino. ¿Por qué deberían importarnos las mujeres en la vida de Jesús? No solo podemos aprender de los hechos, sino que también podemos aprender lecciones importantes para nuestras propias vidas. ¿Cómo trataba Jesús a las mujeres? ¿Qué podemos aprender de ello? ¿De qué manera podemos utilizar estas lecciones en nuestra fe, en nuestras relaciones e incluso en la forma en que dirigimos a los demás? Una de las cosas más importantes que podemos aprender de cómo Jesús trataba a las mujeres es que todos tenemos valor y respeto. En aquella época, la sociedad pensaba que las mujeres eran menos importantes que los hombres, por lo que las encerraban en sus habitaciones y no las dejaban hablar ni participar en la vida pública. Pero Jesús tenía una visión diferente de ellas. Su visión de las mujeres era que eran importantes y tenían un papel que desempeñar en el reino de Dios. A Jesús le gustaban las mujeres tanto por lo que podían hacer como por lo que eran. Las trataba en función de lo que creía que podían hacer, no de lo que otras personas o culturas esperaban de ellas. Esto nos muestra que en Cristo todos somos iguales, sin importar nuestro género, posición o papel en la sociedad. Creemos que esta es una regla que todo el mundo debe seguir, ya sea en la iglesia, en el trabajo o con su familia. En Cristo no está bien tratar a las personas de forma diferente, todos estamos llamados a ayudar a que crezca el reino de Dios. La forma en que Jesús trató a las mujeres también nos hace querer derribar las barreras sociales y culturales. Las normas y las expectativas nos dicen dónde debemos estar y cómo debemos actuar en función de nuestra sociedad, nuestro pasado o incluso nuestro género. Esto sigue siendo cierto hoy en día. La historia de Jesús con las mujeres nos empuja a deshacernos de estos obstáculos y a ver a la gente a través de los ojos de Cristo, con una visión amorosa y abierta que ve a cada persona como un todo y con valor. Otro punto importante es lo importante que es para las mujeres servir y liderar. Mujeres como María Magdalena, Juana y Susana no se limitaron a seguir a Jesús, sino que participaron en su obra. Estaban dispuestas a ayudar, servir y ser las manos que mantenían la misión en marcha. No importa de qué género seas, esta actitud de servicio nos muestra a todos que el liderazgo en el reino de Dios se basa en el servicio humilde, no en la búsqueda de poder o posición.
Las mujeres de los evangelios son también grandes ejemplos de fealdad. Cree en la historia de la mujer que tocó el borde de la ropa de Jesús porque pensó que la sanaría. Jesús le dijo que estaba curada y la alabó por su fe. Este tipo de fealdad en el poder de Jesús, incluso cuando las cosas no parecen ir bien, es algo en lo que todos podemos esforzarnos. Como hicieron estas mujeres, tener plena fe en Dios y el valor de asumir riesgos basados en esa fe nos muestra cómo confiar en nuestro propio camino con Cristo. La lección que Jesús envió a las mujeres sigue siendo hoy una lección de sanación y fortaleza. Todavía hay muchos problemas enormes para muchas mujeres en la sociedad y en la iglesia. Sin embargo, la vida de Jesús nos muestra que cada mujer es muy importante para el plan de Dios. Apoyémonos mutuamente como grupo eclesial y asegurémonos de que las mujeres sean escuchadas, respetadas y valoradas. También debemos honrar su liderazgo y servicio en el cuerpo de Cristo. Lo que esto significa en la vida real, para ti, guardiana de las Escrituras, significa que debemos valorar a las mujeres que nos rodean. Debemos ser los que ven el valor, la esperanza y la promesa en cada mujer, ya sea en el trabajo, en la iglesia o en casa. Además, debemos mostrar a los demás cómo amar sin prejuicios ayudándonos mutuamente. En nuestras mentes, tenemos que pensar en cómo tratamos a las personas de nuestra vida. Tratamos a los demás con el mismo respeto, cortesía y admiración que Jesús. Hay cosas que podamos hacer para ayudar y fortalecer más a las mujeres que nos rodean. Mucha gente está de acuerdo en que las mujeres desempeñaron un papel importante en la misión de Jesús, pero todavía hay algunas preguntas y cuestiones sobre las que los cristianos discuten. A primera vista, la forma en que Jesús trató a las mujeres parece muy diferente de lo que era normal en aquella época. Pero la cuestión del lugar de la mujer en la sociedad y en la iglesia sigue siendo delicada y, a veces, controvertida. ¿Qué podemos aprender de estos debates y qué cosas interesantes podemos encontrar en la Biblia? El lugar de la mujer en la iglesia es controvertido debido a las diferentes interpretaciones de textos como 1 Corintios 1:4, 3:4, 3:5 y 1 Timoteo 2, 1:1, 1:2. Estos textos dicen que Pablo les dice a las mujeres que no deben hacer nada. Estos textos dicen que Pablo manda a las mujeres que guarden silencio en las reuniones y no enseñen. Para muchos, estos textos dejan claro que las mujeres no deben ocupar puestos de poder ni enseñar. Pero, ¿qué quería decir Pablo cuando dijo estas cosas? ¿Son estas líneas sobre la forma en que la gente vivía en ese momento, o tienen un mayor significado para la iglesia de hoy? Para comprender plenamente estos escritos, es importante pensar en la cultura y la historia de la iglesia primitiva. En la época de Pablo, las mujeres no podían ir a la escuela tan fácilmente como los hombres. Por eso, es posible que en muchos lugares no estuvieran tan preparadas para enseñar en público. Esto no es lo mismo que limitar el valor o el papel de las mujeres en la iglesia. En versículos posteriores de las Escrituras, Pablo habla de mujeres que han sido líderes, como Febe, que era la diaconisa de la iglesia de Cencrea, y Priscila, que enseñaba el mensaje de Jesús con su marido Aquila. Otro punto de desacuerdo es cómo se presenta a las mujeres en otras partes de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, donde en su mayoría desempeñan papeles secundarios o se las muestra como sumisas. Pero es importante recordar que algunas mujeres del Antiguo Testamento, como Esther, que salvó a su pueblo, y Débora, que fue juez y profetisa, muestran que las mujeres también podían estar al mando y tener un impacto. Estos casos dejan claro que las mujeres nunca han sido consideradas invisibles o marginadas. El papel que desempeñan las mujeres en los relatos sobre el regreso de Jesús es muy interesante. Hace un momento hemos hablado de cómo María Magdalena fue la primera persona que avisó a los discípulos del regreso de Cristo. En la sociedad judía de la época, la palabra de una mujer no tenía tanto peso como la de un hombre, especialmente cuando se trataba de cuestiones legales. Este hecho es aún más interesante cuando pensamos en ello. Jesús eligió a una mujer para este trabajo y le dio la palabra de la resurrección. Esto demuestra cómo Jesús rompió las normas sociales y depositó mucha confianza en las mujeres. Para Jesús, la verdad y el trabajo del reino eran iguales para hombres y mujeres. Pero muchos expertos afirman que las diferentes ideas sobre el lugar de la mujer en la iglesia y en la sociedad tienen mucho que ver con la forma en que las distintas culturas y épocas han interpretado la Biblia. Algunas partes de la Biblia deben entenderse de forma diferente porque fueron escritas en una época y una sociedad muy distintas a las nuestras. Algunas personas dicen que la Biblia no debe cambiarse, pero que debemos intentar conocer el trasfondo histórico para poder aplicar correctamente las lecciones bíblicas al mundo actual.
Hoy en día, el papel de la mujer en la Iglesia también es motivo de desacuerdo en muchos grupos. Algunos grupos todavía no permiten que las mujeres sirvan en el ministerio, pero otros las aceptan plenamente como líderes, pastoras y oradoras. La gente ha tenido y sigue teniendo acaloradas discusiones sobre este problema, pero si nos fijamos en la vida y las enseñanzas de Jesús, podemos ver que Él no hizo ninguna distinción entre los roles de hombres y mujeres en su propósito. Al final, lo que más cuenta es lo dispuesta que esté cada persona a servir al Señor. En el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, dice que algunas mujeres seguían a Jesús y le ayudaban con sus cosas. Lo más probable es que muchas de estas mujeres fueran de una clase social mejor o al menos tuvieran algo de dinero. Estas mujeres no solo estaban con Jesús, sino que también daban dinero para apoyar su misión. Esto es importante porque en aquella época, las mujeres solían ser vistas como sumisas e indefensas. Un verdadero punto de cambio en la cultura. Lo más importante que hay que recordar es que todo el mundo es bienvenido en el reino de Dios, tanto si vives en el siglo y como si vives ahora. Jesús siempre se preocupó por las mujeres, y podemos aprender de ello. Cuando hablamos del papel de la mujer en la Iglesia, debemos mirar siempre a Jesús como ejemplo de cómo incluir a todos, tratar a todos con respeto y dar poder a las personas. Las personas que quieren seguir su ejemplo no deben dejar que las normas nacionales o las reglas sociales estrictas decidan quién puede y quién no puede servir al Señor. Hoy, guardián de las Escrituras, vamos a ver cómo miraba Jesús a las mujeres de su tiempo. No con los ojos de una sociedad que no las veía, sino con los ojos audaces del reino de Dios, que ve y llama a todos, sin importar su género, clase u origen. La cuestión ahora es cómo podemos utilizar esta imagen de Jesús en nuestras propias vidas. Jesús fue un gran ejemplo a seguir. No solo vio lo importantes que eran las mujeres, sino que las convirtió en el centro de la obra del reino. Ellas eran parte de su misión, y Él confió en ellas para traer la verdad, guiar la fe, y ser prueba viva de su resurrección. ¿Cuál es nuestro trabajo como personas que guardan la Biblia cuando se trata del papel de las mujeres en el cuerpo de Cristo, si Él las llamó y confió en ellas? La lección principal es que todos están llamados a servir, vivir con honor, y ser líderes en Cristo, sin importar su estatus social, género o límites físicos. ¿Quiénes somos nosotros para seguir las reglas si Jesús, que era inteligente y amable, estaba dispuesto a cuestionarlas? Todos nosotros, hombres y mujeres, estamos llamados a seguir su ejemplo de verdad, servicio y justicia que Él nos mostró. Como personas que guardan la Biblia, debemos ver a todos los que nos rodean a través de los ojos de Jesús, ya sean hombres o mujeres. Tenemos que derribar los obstáculos culturales y sociales y crear un espacio en el que todos se sientan respetados, apoyados y capaces de tomar decisiones por sí mismos. También es importante que la Iglesia sea la primera en ayudar y levantar a los demás. Nuestro trabajo es difundir el amor y la verdad de Cristo. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué has aprendido hoy sobre cómo las mujeres ayudaron a Jesús? Esto me hace pensar en lo que las mujeres deberían hacer en la Iglesia y en la sociedad. Dinos lo que piensas y sientes en los comentarios. Por favor, déjame saber lo que piensas. Por favor, deja un like y suscríbete al canal si encontraste este material útil. Esto te ayudará a seguir siendo parte de este viaje con guardadores de las Escrituras. Juntos aprenderemos más sobre la palabra de Dios y la usaremos para cambiar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Sigan siendo una luz donde quiera que vayan, guardianes. Por favor, deja que la palabra de Dios viva en tu corazón, y recuerda que todos estamos llamados al servicio, sin importar quiénes seamos. Esto es lo que Jesús nos enseñó. Nos vemos en el próximo programa.